Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy es el Día de la Juventud. Hace 201 años, los jóvenes venezolanos pues enfrentaron, vamos a decirlo, venezolanos, jóvenes patriotas que dieron una batalla decisiva pues en la lucha por la independencia de nuestra patria. Jóvenes seminaristas encabezados por José Félix Rivas. Y bueno, a partir del año 1947 se celebra el 12 de febrero como el Día de la Juventud por decisión de la Asamblea Constituyente de aquella época. Hoy tenemos dos invitados. Me pregunta por aquí Carlos Espinosa, ¿de dónde sacaste esos invitados? Bueno, uno es Éric Goicoechea, que es dirigente de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, y también estará con nosotros una dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela en la segunda parte del programa, Lustay, ¿cómo es que es el apellido de Lustay, que nos acompañó la semana pasada? Franco, Lustay Franco, nos acompañó la semana pasada, en los días previos a la elección de la FCU. Pero bueno, bienvenido. Gracias, Eric. Vladimir, Gracias en verdad. Mañana, bueno, y feliz Día de la Juventud. Igual para ti, en verdad. A pesar de que tienes 53 años, bueno, eres joven. Un poquito menos que para 20, pero hoy voy. Y bueno, gracias por la invitación, en verdad que bien Así agradecido por la oportunidad de estar en uno de los programas que sin lugar a dudas genera el mayor nivel de aceptación en todos los sectores políticos de la sociedad venezolana. Así que para mí es todo un privilegio poder establecer un diálogo contigo. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por esas palabras. En primer lugar, ¿cómo está la juventud venezolana hoy con respecto a la llamada Cuarta República? Mira, la juventud venezolana, el día de hoy, después de 15 años de gobierno bolivariano, sin lugar a dudas que ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en función de elementos fundamentales como son, por ejemplo, educación, salud y condiciones de vida materiales, ¿sí? Podemos recordar la marcha de los azules, luchando contra la privatización de la universidad pública en nuestro país. Podemos recordar escenarios como los bachilleres sin cupos. Podemos Yo fui bachiller sin cupo en la UCB en el año 80. Imagínate. Podemos recordar los comités de bachilleres sin cupo, en donde se organizaban aquellos compañeros que no podían tener un acceso a la universidad pública gratuita, que es un derecho constitucional, y que tenían que organizarse para presionar a los mecanismos internos, legales, formales o informales, para poder acceder al derecho de la educación universitaria. Pero además de eso, podemos recordar elementos también nefastos de una juventud sin futuro, una juventud sin esperanza, una juventud sin posibilidades de poder crecer dentro del país, única y exclusivamente por las condiciones económicas de lo que significaba una crisis social en el 89, una crisis militar en el 92, una crisis política en 1999 con el Pacto de la Conciliación de Élites que significó el Pacto de Punto Fijo. Y de alguna manera nosotros hoy podemos decir con un saldo positivo. Aún tenemos muchos retos, es verdad, pero podemos generar un saldo positivo de la juventud venezolana el día de hoy, ¿sí? Y tenemos retos fundamentales, Vladimir, antes que me lo pregunten. Por ejemplo, un joven hoy que comienza a trabajar desde los 15 años, que es la población económicamente activa, para obtener una vivienda debe trabajar al menos 177 años. Imposible, ¿verdad? Obtener una vivienda. ¿Y eso pasa por qué? ¿Por falta de gobierno? No. Eso pasa porque aún hoy, en la Venezuela de hoy, todo lo que es la política habitacional la termina controlando el sistema financiero y la banca privada. Eso es lo cierto. ¿Por qué en 15 años no se ha podido cambiar esa realidad? Yo creo que uno de los elementos ha sido, primero, la permanente lucha en función de poder tener un gobierno lo suficientemente estable. Discutir un tema tan sensible como puede ser el sistema financiero puede, de alguna manera, trastocar cualquier sensibilidad política, económica, nacional e internacional. Pero esos son debates y discusiones que la juventud venezolana aún tiene pendientes, y sobre todo la juventud revolucionaria, la juventud que efectivamente apoyamos la construcción del socialismo, son temas fundamentales y trascendentales para poder cumplir las necesidades materiales de vida de toda la población venezolana, y además de eso que trascienda no solamente los elementos reivindicativos de la juventud. La juventud hoy no tiene por qué pelear en la calle por pasaje estudiantil. Ya eso, con la era Chávez, gracias a Chávez, hemos superado elementos tan esenciales como el tema de poder tener comedores universitarios, que en algunas universidades aún se discuten esos temas por la mala administración de sus autoridades, es otro Por ejemplo, punto. El de la UCB no está funcionando, Eric, porque el presupuesto, según las autoridades universitarias, no está alcanzando. Presupuesto que está siendo reconducido hace varios años, no se le ha dado el presupuesto a la universidad que ha pedido a pesar de la inflación. Mira, recordemos algo, el presupuesto de la Universidad Central de Venezuela es mayor al de todos los estados sumados, gobernaciones,
de los Llanos Norte, por ejemplo. Estamos hablando de Guárico y Cojedes. Entonces, yo creo que uno de los elementos fundamentales que los estudiantes universitarios deben discutir con las autoridades es la transparencia y la rendición de cuentas de todo el proceso del presupuesto universitario. Si es necesario Te voy a hacer una tener que pregunta. ¿Hay generar... más corrupción en la universidad que en el gobierno? No, yo creo que la sociedad venezolana en su conjunto tiene islas de excelencia y tiene islas y episodios de corrupción. Yo no entrar en una diatriba de que si la derecha es la corrupta y la izquierda es la ética pulcra y genéticamente perfecta, o viceversa, me parece que el país ha trascendido esa discusión de manera maniqueísta. En estos momentos, lo que la juventud revolucionaria bolivariana debemos defender es que efectivamente el tema de la ética debe dejar de ser un elemento discursivo y empezar a generar mecanismos de sistemas de responsabilización en toda la sociedad venezolana, en toda. La corrupción pública viene dada y acompañada también por la corrupción privada. Y la corrupción privada se genera en función de la ausencia de sistemas de responsabilidades en una sociedad que necesita cada vez más establecer mecanismos claros, transparentes, para poder administrar los recursos del Estado. En esa misma silla sentada, la rectora de la Universidad Central de Venezuela, la doctora Cecilia García Rocha, decía que en su despacho ella tiene que firmar diariamente gran cantidad de certificaciones de notas de jóvenes, estudiantes, profesionales, que se van del país. ¿Qué hacer para detener esa fuga de talentos, pues? Mira, uno de los elementos... Yo no tengo cifras, digamos, de cuántas son, pero, no, pero sí es preocupante el problema. Yo estuve alrededor de la encuesta nacional de la juventud que hizo el Ministerio de la Juventud hace ya 2 años y medio, ¿sí? Y habían unas cifras, sin lugar a dudas, bien interesantes. Tan solo el 10% de la juventud venezolana quería irse del país, ¿sí? Eso por un dato del cual tengo acceso y que efectivamente es un elemento preocupante que cualquier venezolano considere que se debe ir al país para poder tener mejor condiciones de vida, ¿sí? Ahora, efectivamente, no es política del gobierno generar condiciones para que exista una fuga de capitales. En estos momentos, desde Fundayacucho, no hay más de 200 jóvenes estudiando en el exterior. Entonces, no es un elemento perverso de la política, del gobierno, de algunos actores políticos de muy baja calidad en la sociedad venezolana, quieren reflejar como que es que nosotros queremos que la juventud se vaya. No, para nada. Nosotros necesitamos una juventud cada vez mejor formada políticamente, pero también técnicamente. Pero, por ejemplo, cuando uno ve el caso de los estudiantes concretos que están en el exterior, Eric, que tienen meses sin recibir las divisas que solicitaron y además que se les autorizaron porque se les autorizó cursar sus carreras, estamos hablando de carreras universitarias previamente autorizadas por Sencoex, primero Cadivi. Cuando uno ve eso, uno siente que hay cierta desidia, que no hay preocupación por el futuro de esos muchachos, incluso venezolanos que tuvieron que incluso hacer protestas frente a las embajadas para que el Estado responda por eso. Sí, fíjate. Está pasando. Sí, eso es un tema. Es un tema y es un tema de la juventud venezolana, es un tema de la actualidad y además es un tema para discutir desde todos los sectores políticos y para resolverlo. Entiendo que hoy va a salir una resolución, pero... Ahora, fíjate, 2 cositas importantísimas. Una, el 97% de las divisas que entra en Venezuela son producto del ejercicio económico de las empresas públicas del Estado, ¿sí? Yo creo que eso lo tenemos que tener claro toda la sociedad venezolana. El sector privado, que es el que más solicita divisas, es el que menos divisas genera para el país. Y no es un tema de derechos, que a veces lo plantean los economistas, y uno ve con preocupación, como si es que algunos empresarios tienen derecho constitucional a obtener divisas preferenciales por parte del gobierno. No, porque si el 97% de las divisas generadas en este país las produce la actividad petrolera, el Estado se debe reservar, ¿sí? Entonces, todo el conjunto de políticas en las cuales ellos deben priorizar la utilización de esos recursos. Sin embargo, el tema de la educación es un tema estratégico para el desarrollo nacional. En esas circunstancias, efectivamente, cualquier instrumento de administración de divisas que genere el gobierno venezolano debe tener la plena garantía para que todo el joven que esté en el exterior para estudiar y que eso se traduzca en un desarrollo potencial para el país, debe generarse. Y se deben aplicar, por eso señalaba, sistemas de control y de responsabilidad cada vez más transparentes y eficientes en toda la sociedad venezolana, porque entrar en una diatriba entre lo público y lo privado es muy simplista si lo hacemos nada más de una manera muy superficial. Entonces, efectivamente,
Estoy de acuerdo, debemos mejorar los sistemas. También estoy de acuerdo. También debemos, el Estado venezolano que te entrega divisas para estudiar al exterior, también tiene algo que decir con respecto, por ejemplo, como hacen en otros países potencia, qué tesis vas a realizar, una tesis que se correspondan con los intereses estratégicos de la nación, sobre qué carreras priorizar. Eso ya lo fijó el gobierno. Por eso. Lo de las carreras, por ejemplo. Y esas carreras, y eso es un debate. Pero es que hay compañeros y hay jóvenes, hay un sector muy pequeño de la juventud venezolana que cree que es que ellos tienen el derecho de que el Estado te financie la carrera y además eso tú. Pero es que fíjate, ahí hay una confusión también, porque resulta que no es que el Estado te dé el dinero. La beca Gran Mariscal de Cucho, el joven se iba y no pagaba esa carrera.